Bien, buenas noches, gracias por confirmar. Mi nombre es Shirley Santiago y hoy nos encontramos ya en la sesión número 3, donde vamos a abordar la temática sobre la elaboración de programas de salud mental en las organizaciones. Recuerden que parte del diplomado de psicología ocupacional no es únicamente revisar nuestra parte teórica, sino también brindarles a cada uno de ustedes participantes los modelos, las herramientas que les puedan servir de base, de guía, para que también puedan ejecutar en los ámbitos donde se están ustedes desempeñando, ¿no? Puedan diseñar, planificar y también, ¿por qué no?, hacer un sustento económico también del proyecto del trabajo que están a punto o que ya están proponiendo. Vamos a empezar en primer lugar enmarcándonos en lo que es el ámbito de la salud, entendiendo que donde existe un ser humano trabajando, desempeñándose en cualquier ámbito, bien ya sea educativo, en el ámbito clínico, en el ámbito comunitario, donde existe una persona, habrá por supuesto una implicancia de su esfera psicológica, de sus condiciones de salud personal, de diversos aspectos. Tal es así como lo menciona la Organización Mundial de la Salud en el año 2022 en diversas publicaciones y estudios realizados en los cuales encuentran un alto grado de relación entre las condiciones laborales y en cuánto impacta finalmente estas condiciones digamos, laborales en la salud de la población en general. La frase, pues, que nos convoca esta noche es: el trabajo decente es bueno para la salud mental. Bajo esa premisa, nosotros tenemos que comprender que el ser humano es un ser que está, digamos, en constante interacción, bien, en diversas esferas sobre las cuales va a ir recibiendo un grado de influencia. Por un lado está la parte genética, biológica, que digamos que incluye no solamente los componentes orgánicos, sino también los componentes temperamentales, del carácter, de la personalidad, que si bien es cierto, tenemos una base biológica también ya estructurada, heredada, pero que a lo largo del tiempo hay una personalidad, hay un carácter que se va forjando de acuerdo a las diversas vivencias, aprendizajes en diversas etapas de la vida. Tenemos también dentro de esta interacción constante el núcleo de la familia, el entorno más cercano, del cual pues se incorporan ciertos modelos, ciertos patrones de aprendizaje, de cómo resolver, digamos, nuestros evitar también o, digamos, tratar de establecer diversos mecanismos de defensa para poder lidiar con las tensiones, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, ¿cierto? Obviamente, nuestro grupo familiar social también está inmerso dentro de un contexto sociocultural, de un entorno macro mayor también, que vendrían a ser de repente las condiciones políticas, económicas, sociales, los cambios generacionales también, la influencia tecnológica, científica, porque obviamente hay un tema generacional inminente que ya justo lo conversamos en la primera sesión. Bien, entonces es importante no descartar, bien no, digamos, dejar de lado estos aspectos que eso, como vamos a ver en la práctica y como seguramente ya algunos han venido revisando, hay un componente emocional muy fuerte relacionado pues a los cambios eh, o a los eventos, sobre todo a los eventos adversos que impactan directamente en la sociedad como en el entorno macro, ¿no? En el tema de la cultura, la economía o el desarrollo, las oportunidades económicas, la educación, la salud misma o el, digamos, el acceso a la salud misma, eh, así como todo el plano de repente político. Por ejemplo, ahora tenemos altos índices de inseguridad ciudadana. De alguna forma, bien, todos estos aspectos interrelacionados van a influir para hablar nosotros o para poder revisar la salud mental de manera integral. Y obviamente estamos aquí en este círculo blanco en el cual nosotros vamos a ir agenciándonos para poder eh, involucrarnos, interiorizar bien desde el plano de las organizaciones cómo es que se va a gestar
Y de aquí la importancia de por qué ahora desde las organizaciones se exhorta a poder trabajar el tema de la salud mental, tanto en el nivel de la promoción, de la prevención y también en los casos que se requieren una intervención o seguimiento. Entonces, es importante hacer esta introducción para que ustedes más o menos se enmarquen en el sentido bien de por qué nuestra labor como psicólogos ocupacionales, ¿vale? Y parte de nuestra especialidad es poder también tener un concepto claro acerca de lo que viene a ser la salud en sí. Nosotros sabemos que la salud está definido por un componente biológico, por un componente psicológico y por un componente social, es decir, es multidimensional. La salud no es únicamente la ausencia de la enfermedad como tal, sino es un concepto que abarca bien diversos aspectos. Un aspecto influenciará bien en otro aspecto, como por ejemplo, si nosotros tenemos o nos diagnostican un problema de salud, va a repercutir en nuestro plano psicológico, ¿cierto? Eso también podría repercutir a nivel social de la persona, por supuesto, porque de repente le va a acarrear algún, digamos, algún gasto, bien, que tenga que atender para poder cubrir medicamentos, consultas, exámenes, tratamientos. Entonces, ¿involucra también incluso un cambio económico? Sí. Y si no es que la persona se enferma, sino es que tiene un familiar enfermo. Del mismo modo, si una persona tal vez está desarrollando un cuadro de depresión, de ansiedad, habrán cuadros o habrán síntomas que van asociados en la parte biológica y que eso de alguna forma repercute también en su plano social también. Entonces, como vemos, el concepto de salud no es un concepto estático, por el contrario, es un concepto dinámico porque es variable, porque nunca lo vamos a encontrar exactamente de la misma forma de cómo tú te sentías hace 5 años, hace 10 años y de repente a cómo vamos a estar dentro de un futuro mediano o largo plazo. Entonces, ¿por qué decimos que es un fenómeno entonces multidimensional, variable a través del tiempo y dinámico? Porque no es una situación estática. Mientras nosotros entendamos que la salud y la enfermedad, digamos, es un fenómeno variable, bien, eh, que digamos va cambiando a lo largo del tiempo, porque incluso tus condiciones biológicas, genéticas, también influencian a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, no es lo mismo de repente tu condición biológica a los 25 años, de repente a la condición biológica de una persona a los 30, 50, 60 o 70 años. Entonces, son aspectos que nosotros como profesionales tenemos que ponernos los lentes para poder tener una visión integral de lo que vendría a ser nuestra intervención dentro del plano de las organizaciones. Y si bien es cierto, nosotros hablamos de lo que es la salud mental, es importante diferenciar bien el término salud mental con el término enfermedad mental. Aquí nos vamos a agenciar bien de Gadeleresi del año 2015 que nos hace una referencia muy interesante, particularmente es una definición que yo considero que es bastante amplia, específica, pero también práctica para poder ayudarnos a, digamos, aterrizar bien a qué nos referimos cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la salud mental. Entonces decimos, como ya lo habíamos venido revisando, el estado de salud mental es un estado dinámico, bien, de esa búsqueda constante del equilibrio interno que permite a las personas utilizar sus habilidades adquiridas, desarrolladas, aprendidas, en armonía Entré con a mi clase, chivo ahorita. las de la sociedad. Come, ahí hay comida. Y por favor me ayudan en el centro de transmisión para poder manejar el tema de los audios, ¿sí? Eh, entonces, la persona está en esa búsqueda constante, bien, de ese equilibrio interno versus las exigencias de su entorno. Y para ello necesita disponer y utilizar de ciertos recursos, estrategias personales, bien, en armonía, dice, con los valores universales de la sociedad.
Contar con habilidades cognitivas y sociales básicas también es una condición o son condiciones fundamentales para nosotros tratar o hablar acerca de la salud mental. Ser capaces de reconocer, expresar y modular las propias emociones, así como también empatizar con los demás. Se requiere también de esa flexibilidad y capacidad para hacer frente a eventos vitales adversos y funcionar en roles sociales y una relación armoniosa entre el cuerpo y la mente. Entonces, no digamos que la salud mental es únicamente pues estar en un estado o únicamente experimentar un estado de alegría o de, digamos, de tranquilidad. No, es un estado dinámico. Digamos que es como ir enfrentando, ir adquiriendo a lo largo del tiempo y de las experiencias y de los aprendizajes diversas formas, diversas maneras, diversos recursos personales, bien que nos permitan lidiar con las tensiones tanto cotidianas como esas tensiones, digamos, que se presentan de manera abrupta, que tal vez pueden representar un mayor reto, una mayor exigencia o incluso una descompensación entre ese modelo de respuesta versus exigencia. ¿Ok? Pero que la persona tenga la capacidad, tenga la disposición o tenga la tendencia hacia, digamos, sobreponerse a esas situaciones ya está dando esos indicadores, bien, de poder tener la capacidad de regular la salud mental. Todos tenemos un rango, un grado de salud mental, pero ese rango de salud mental, bien, como vimos, va a estar influenciado por diversos aspectos que en la primera lámina vimos, y finalmente va a expresarse, bien, en el resultado de, digamos, estas vivencias, estas experiencias y el equilibrio emocional, socioemocional de las personas. Cuando hablamos, por otro lado, de la enfermedad mental, estamos hablando de los momentos cuando nuestras habilidades no nos permiten estar integrados y en armonía con los valores universales de la sociedad. Contar con habilidades cognitivas y sociales básicas, bien, una incapacidad para reconocer, expresar y modular nuestras propias emociones, esa incapacidad de repente hasta para empatizar, ser flexibles y capaces de hacer frente a eventos vitales adversos y funcionar entre nuestro cuerpo y mente. Entonces acá hablamos de una tendencia a la inestabilidad, ¿cierto? Hasta de repente lo que vendrían a configurarse como trastornos o cuadros ya de repente psicopatológicos. Mari, buenas noches. Gracias por tu participación. Ella nos comenta el concepto de salud mental está muy vinculado a la gestión emocional funcional. De allí que se derivan los términos, ¿no? Persona con sus capacidades o sus facultades mentales, cognitivas, emocionales, sociales conservadas, ¿sí? O una persona con un grado de funcionalidad. Incluso nosotros en el DCM, cuando nos enseñaban, recuerda, en la clínica, hablábamos pues de la evaluación de la funcionalidad o del estado de la funcionalidad global de la persona. Entonces había ahí una escala hasta el 100 en el cual nosotros medíamos en el rango según la capacidad que denotaba la persona para poder interactuar con exigencias académicas, trabajar, ocuparse de su familia, ocuparse de su propio autocuidado, ¿cierto? Entonces sí, va bastante ligado a este tema. Ahora, ¿cómo nosotros trasladamos esa temática o ese estudio de la salud mental o el manejo de la salud mental a las organizaciones? Para ello tendríamos que hacernos diversos cuestionamientos, diversas interrogantes. Los psicólogos somos muy curiosos, creo que eso es uno de los componentes o fortalezas que a lo largo de la carrera nos ha llevado a seguir construyendo el aprendizaje. Hay muchas cosas, es cierto que en el ámbito académico científico estarán sobre el tapete aún y estarán de repente como una deuda pendiente para poder abarcarlos, ¿sí? Y una de las preguntas que los invito a hacernos, estimados, es qué pueden hacer las organizaciones para influir en que nosotros seamos más saludables mentalmente, ¿sí? Si vemos que la persona está expuesta a diversas situaciones, tanto a nivel intralaboral como a nivel extralaboral, como lo hemos revisado aquí en la introducción,
¿Qué hacen las organizaciones que influyen en que sus trabajadores desarrollen enfermedades mentales? Para que se produzca en el trabajador un estado de ansiedad, un trastorno del estado del ánimo, o que tengan problemas de estrés derivados del trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Hasta hace algunas décadas atrás, bien, estos objetos de estudios estaban más ligados a la parte del desempeño y la productividad. No obstante, conforme las experiencias, digamos, sociales, internacionales y las vivencias también propias de los cambios en la sociedad, han ido, digamos, prestando o abriendo el campo a un mayor interés, a una mayor investigación en este ámbito. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, estimados, es que la persona, bien, eh, va a responder de manera distinta a diversos escenarios. De allí que nosotros vamos a manejar hoy día un modelo, que es el modelo de Robert Karasek. Es un modelo conocido como el modelo de demanda, control y apoyo social. Las palabritas que están en rojo, bien. Y precisamente se llama así porque está orientado a poder revisar la interacción entre tres aspectos fundamentales asociados al trabajo. Uno es el nivel de la demanda psicológica que las personas, digamos, están expuestas dentro de su lugar de trabajo. Es decir, el nivel de exigencia, la cantidad de trabajo, el nivel de responsabilidad, el grado de complejidad de la tarea, eh, el nivel de repente de exigencia sobre el tema de la jornada laboral, todas las situaciones que demanden el funcionamiento, el desgaste, tanto en cuanto a la salud física y mental de la persona, incluso la interacción social, porque hay puestos de trabajo que también demandan una mayor exigencia psicológica, ¿sí? Mm, Entonces, ese nivel de exigencia psicológica, de repente a lidiar con las emociones o con emociones Ujú. variables o emociones desagradables de usuarios internos, usuarios externos, ¿sí? También estarán, digamos, influenciando dentro de este modelo. Nos comenta Mari también, lo primero es minimizar los factores de riesgo psicosocial, mejorar su autonomía. En respuesta a la pregunta, entiendo, el control sobre su teoría, sobre su tarea, ¿cierto? Elevar el apoyo de jefes y compañeros. Claro, Mari, tú has resumido el modelo de demanda, control, apoyo social. De acuerdo al nivel de exigencia que pueda sentir el trabajador, a su vez el nivel de control que él pueda sentir sobre su propio trabajo, y no me refiero a que de repente pueda tomar decisiones unilateralmente, sino de que dentro de sus funciones y dentro de su competencia la persona tenga la seguridad de que hay una adecuada organización de su trabajo, una buena delimitación de sus tareas, no hay de repente esos roles difusos que generan confusión, retraso o de repente situaciones imprevistas, que claro, en el trabajo siempre pueden haber eh, de repente situaciones imprevistas, periodos de alta demanda, ¿cierto? Pero que eso sea una constante podría generar más bien una consecuencia contraproducente para la salud de la persona. Versus también, o digamos en relación con el apoyo social, y allí está, digamos, incluido lo que nos menciona Mari, el tema de la calidad de líderes con las que se cuenta, el nivel de, o digamos, el tipo de liderazgo que se percibe por parte de ellos, eh, cuánto nivel de reconocimiento tiene la persona, porque todos los seres humanos necesitamos sentirnos parte de. Necesitamos también una necesidad básica, fundamental del ser humano, también es sentirse reconocido. Entonces, no solamente por este tema de premiaciones que hay en ceremonias que son importantes, sino también el hecho de que en pequeños temas cotidianos del trabajo se vea valorado, se vea reconocido y se verbalice o, digamos, se den estas expresiones bien de aprecio, de valoración, no solamente por los logros alcanzados, sino por de repente el potencial, las capacidades, o incluso el mismo desarrollo que ha tenido la persona a lo largo de su llegada al trabajo.
Entonces, son estos tres elementos que se configuran, nos dice Robert Carrick, como potenciales estresores en lo que podría aumentar la probabilidad de perjudicar la salud de la persona dependiendo de el grado de interacción, si es una relación de repente positiva, si como nos dice María, mayor apoyo social, ¿sí? Eh, Habrá un mayor grado de bienestar, un sentido de respaldo por parte de la persona. ¿Eso impactará en su parte psicológica? Por supuesto que sí. De repente genera empleados o trabajadores o servidores o colaboradores que están más involucrados, más comprometidos, lo que decíamos, ¿no? Más allá del apoyo, más allá del salario que es importante, es vital, es fundamental, eh, pero también está esa parte del salario emocional. Bueno, si bien es cierto, la psicología ocupacional, los estudios de los riesgos psicosociales está orientada a poder eh, digamos, averiguar, indagar, detectar cuáles son aquellos factores, bien, o aquellas variables que pueden repercutir de manera negativa en la salud, está también pendiente poder equilibrar en cuestión de estudios, también cuáles son los elementos, aspectos que más bien propician un trabajo saludable. Entonces, en alguno de los módulos nosotros vamos a ahondar en el tema de los factores de riesgo psicosociales, pero yo les quiero mostrar esta gráfica porque hoy día sí tenemos un material bastante amplio que revisar. Antes que se me olvide también el poder darle respuesta, tuvimos una compañera la última vez, si no me equivoco, que nos solicitó un modelo de ficha de evaluación psicológica ocupacional, se los compartí, el manual, pero recuerden también que tenemos precisamente una clase completa para hablar de la evaluación psicológica ocupacional. Bien, entonces, en su momento lo vamos a tratar, así como también en su momento vamos a tratar y ahondar con cada uno de los factores de riesgo psicosociales cuando hablemos precisamente de la evaluación de riesgo psicosocial. Aquí los vamos a revisar de manera general. Estamos hablando por el lado izquierdo de los factores o variables que podrían repercutir de manera negativa en la salud de los trabajadores, en la salud mental. Y en el lado derecho tenemos a las variables que, por el contrario, pueden digamos, ir enfocado de un lado, digamos, más positivo. ¿Cuáles son los factores que influyen más bien de manera favorable en la salud mental de los trabajadores? Tales son el nivel de tensión y isotensión. Tensión, es decir, el nivel de presión o exigencia, y la isotensión es que también hay una baja exigencia laboral. Me refiero quizás a trabajos muy rutinarios, muy monótonos, en los que las personas pues tal vez se siente, sobre todo si es una persona cuyas competencias quizás apuntan a más, pues obviamente vas a tener una persona con una sensación de insatisfacción. El desequilibrio esfuerzo-recompensa, lo que veníamos conversando, el nivel de las exigencias versus el nivel de reconocimiento, los procedimientos y relaciones percibidas como injustas, ambigüedad y contradicción en las tareas o en la asignación de las funciones. Uno de los problemas que también agobian mucho es el acoso laboral. Bien, ¿cómo se gestiona el cambio? Por ejemplo, en la pandemia para esto, para las organizaciones fue un reto. Hubieron muchas organizaciones que eh, superaron muchas de las brechas y sobre todo se adaptaron muy bien al cambio. Pero también había grandes y pequeñas empresas que, como ya de repente habrán experiencias que ustedes habrán escuchado, ¿no? Que tuvieron que cerrar algunas sucursales, eh, o que incluso se tuvieron que declarar en quiebra. Entonces, mucho tiene que ver por ese lado, no solamente los cambios a nivel macro, sino también a nivel interno. O sea, cuántas instituciones, organizaciones, entidades hoy por hoy están afrontando diversos cambios, por ejemplo, de jefaturas en plazos muy cortos de tiempo, y eso también genera tal vez un grado de incertidumbre, un grado de inseguridad, inestabilidad, etc. Y la misma inseguridad laboral como el hecho de no tener
un trabajo estable, o de repente una remuneración variable, o no saber en qué tiempo se te puede despedir, o que de repente no tengas un contrato de plazo indeterminado, sino que sea tal vez sujeto a periodos cortos de renovación. Entonces, y más allá del tipo de contratación también está eh, el tema de también las posibilidades de desarrollo, ¿sí? ¿Qué tanto las personas donde están trabajando sienten que pueden crecer dentro de su empresa, o tal vez no hay una sensación, eh, digamos, de hacer una línea de carrera al interior, ¿no? Y el exceso de horas laborales, ¿no? Acuérdense que hay un tema aquí, que puede existir una estructura del tiempo, una jornada, ¿sí? Pero finalmente por otros factores, la gestión del tiempo también va cambiando. Tal vez hay una alta demanda en temas de sobrecarga, ¿sí? Sí, Gloria, existe la ley sobre el acoso sexual en el ámbito del trabajo, si no me equivoco. Bueno, eso no es un tema que está incluido dentro del diplomado como tal. Sin embargo, cuando hagamos la evaluación de riesgos psicosociales, podemos hacer esa revisión. Sí existe la ley de hostigamiento sexual, pero una ley de hostigamiento laboral me parece que está más relacionado al ámbito de los procesos administrativos disciplinarios, y se tienen mucho que todavía hacer por seguir implementando protocolos, ¿sí? Es un tema que sí sería interesante poder revisarlo junto con ustedes. Y por otro lado, también tenemos los factores que propician o generan bien, digamos, una mayor sensación de bienestar, de desarrollo, de empoderamiento, posibilidades de crecimiento, como son el trabajo activo, el trabajo en equipo, el reconocimiento, el que una organización cuente con planes de desarrollo, que fomente la participación, el control y la autonomía, eh, que se generen espacios de comunicación, que se contrate desde, por ejemplo, el tema de contar con el personal apropiado, y sobre todo también contar con entornos seguros dentro del trabajo, y eso, además del tema de infraestructura, de ambiente de trabajo, también es digamos, qué condiciones les da el empleador a su trabajador para reforzar ese sentido de seguridad. De repente hay planes, convenios, ciertos beneficios adicionales, sobre todo que pues a las generaciones eh, actuales pues han ido motivando más. Y esto también abarca, como les decía, tener o contar, o aquellas empresas que cuentan con líderes justos y accesibles, pues obviamente tienen un impacto más positivo en la parte psicológica de los trabajadores. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a abordar en la elaboración de los programas de salud mental en las organizaciones? Siempre nuestra base legal, por favor, la vamos a contar desde la ley 30947, que es la ley de salud mental, la ley número 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, así como sus respectivos reglamentos eh, promulgados en sus respectivos decretos supremos, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Salud. Como les decía, estimados participantes, nosotros como especialistas tenemos que ir contando con algunos componentes personales de las personas. Ustedes siempre van a encontrar diversas situaciones. En un lugar de trabajo, las relaciones humanas pueden ser muy complejas, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, se van a percatar, porque los psicólogos son muy observadores, eh, que la variable edad, bien, puede ser una variable, eh, digamos, vamos a ver,
como darla por sentado, ¿no? Como dar por sentado el tema de la edad, pero recuerden que si nosotros nos enfocamos en un tema de generaciones, ¿sí? Vamos a ir notando las diferencias. Yo conversaba, por ejemplo, con un joven hace algún tiempo que me comentaba eh, que él era la única persona de rango de 30 años, ¿sí? Entrando entre 29 y 30 años, y el resto de compañeros de trabajo eran personas de 50, 60 años, y él no se sentía parte de, y era un abogado muy destacado, que se esforzaba, que trabajaba, porque tenía de repente condiciones dentro de la familia en la cual había un familiar dependiente de cuidado, con algún tipo de discapacidad. Entonces él decía yo, es como venir acá y sentirme tal vez eh, fuera de, fuera de órbita, me decía, ¿no? Fuera de órbita, o me sentía aislado socialmente porque cada quien trabaja en lo suyo, tal vez. Y es como que yo no sé qué temas de conversación voy a tener con ellos porque los veo así tan mayores. Me decía que yo no tengo ningún compañero o compañera de mi edad ahí. Entonces, miren, una variable que de repente la damos por sentada, ¿no? O sea, la edad también es parte, digamos, de eso que puede enriquecer el entorno de trabajo, ¿sí? Porque también hay áreas tal vez o experiencias en las cuales, sobre todo he visto, ¿no? En la parte logística, cómo ese trabajo en equipo se fomenta desde las personas que vienen más jóvenes a trabajar hasta las personas que de repente ya tienen un rango más amplio de experiencia o de trayectoria ahí en su empresa. El sexo, las mujeres psicológicamente decimos pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo. O sea, si bien es cierto, las mujeres a comparación de los hombres gestionan mejor el tema de sus emociones, y a esto le acuñamos un término de inteligencia emocional, porque hay un mayor reconocimiento, porque de alguna forma el poder hablar de sus emociones, que es parte de las, eh, digamos, tendencias de las mujeres, ¿no? A diferencia de los hombres, no es que no puedan de repente hablar o gestionar. Sí lo tenemos, Mari, lo tenemos justo hoy, por eso les decía que tenemos una sesión amplia. Disculparán el tema de mi voz si está un poco afectada, creo que ya justo entrando al otoño he estado un poco esforzando más la voz, así que estoy tratando de... Pero ahí vamos a llegar, Mari, no te preocupes. Las variables familiares también son importantes revisarlas. Ah, y les decía sobre los hombres. A ver, uno creería que los varones de repente por dar la impresión o la imagen de ser personas un poco más rígidas, serias o quizás un poco más prácticos, pero ellos también de alguna forma, bien es importante no descuidar esa esfera socioemocional, bien porque quiera que no en algún momento es importante que ellos tengan ese nivel de autorreconocimiento, sobre todo para manejar los momentos de alta tensión y no caer en estados de repente de irritabilidad o terminar gritándoles a sus compañeros o de repente por un tema de impulsividad, situaciones de agresión que ahora pues no están permitidas y todo esto está reglamentado pues dentro de sus políticas o reglamentos internos de trabajo. Como les decía, las variables familiares también son importantes. La armonía y la estabilidad familiar conservan el equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas. Mm. La personalidad, por ejemplo, las personalidades extremadamente competitivas, impacientes, hiperexigentes y perfeccionistas, y por otro aquellos con sentimientos de altruismo e idealismo, como mayor acercamiento al sufrimiento cotidiano y mayor implicación emocional, ¿no? Entonces, ustedes dentro del trabajo van a encontrar todo tipo de personalidades, todo tipo de reacciones, todo tipo de tendencias, y ninguna es ni buena ni mala. Todas son simplemente parte de los rasgos y características de las personas, de la población, de su empresa. Entonces es importante aprender a manejar, lidiar, interactuar. Ustedes como profesionales se van a desempeñar o van a tener que relacionarse con todo rango y con todo grupo ocupacional. Y uno tiene que conservar el mismo nivel eh, de empatía, o sea, ver más allá del cargo. ¿Bien?
En las intervenciones en salud mental dentro de las organizaciones, nosotros la vamos a ver, o lo vamos a proponer tal vez dentro de 4 fases, sobre todo basándonos en la experiencia tal vez de lo que fue la pandemia. Bien, vamos a ir revisando ahí un modelo, justo un plan de salud mental que fue precisamente trabajado en contexto de pandemia. Eh, en la formación que yo llevé precisamente con el que fue, o el que es hasta ahora, porque nos acompaña Javier Sáenz, un psicólogo ocupacional que recibió el premio por parte del Colegio de Psicólogos del Perú, a quien tengo que mencionar, quien ha sido, pues, en cierto modo, mentor de quien les habla, y ha tenido justamente la oportunidad de trabajar juntos, eh, el poder darle el mayor énfasis precisamente a raíz de la pandemia por la COVID-19, bien ha hecho, yo siento precisamente que ha sido como el abrir puertas, ¿no? El trascender y lo que ya estaba en la ley, pues llevarlo a cada vez a la ejecución, incluso ahora ya se están realizando mayores monitoreos de lo que es los riesgos psicosociales y las empresas que puedan contar con planes. Hay empresas que lo van a trabajar desde el ámbito del bienestar social, hay empresas que lo van a trabajar desde el ámbito de la seguridad y la salud ocupacional, o la salud en el trabajo, sus oficinas de SOMA. Entonces, la idea es que las intervenciones se puedan gestionar, se puedan implementar. Y es fundamental, en primer lugar, cuando ustedes llegan a una empresa, a una entidad a trabajar, el poder contar con una línea base, esto es la parte diagnóstica. Sí, es importante hacer una medición cuantitativa para nosotros poder tener cifras, ¿sí? Porcentajes que nos también sirvan de sustento para que en el progreso de las intervenciones también puedan medir cuáles son los avances, progresos, alcances incluso, y aquí también vamos a ver el tema de los indicadores, ¿no? Cómo los podemos proponer. Las intervenciones grupales son importantes, el acompañamiento individual también lo es, ¿sí? Y hay empresas, hay entidades que brindan, sobre todo en la pandemia se dio el tema de la asesoría, la orientación familiar, ¿no? Recuerden que nuestras intervenciones tienen un carácter de intervenciones primarias. Nosotros no hacemos psicoterapia en la salud ocupacional, pero sí somos los gestores y los profesionales clave que ayudan a identificar, a monitorear de repente no solamente a los trabajadores de manera individual, sino también de manera de repente por grupos, ¿no? Por sedes, por unidades, por oficinas. En la fase 1 vamos a ver la medición. Se refiere a la aplicación de pruebas para evaluar a los colaboradores. Shirley, ¿puedo hacer una encuesta? Puedes hacer una encuesta situacional. Esa encuesta situacional puede ser tu línea base. Si puedes aplicar test de tamizaje, puedes aplicar test de tamizaje. Puedes aplicar, y lo segundo, obviamente, es la aplicación de las pruebas para la evaluación de riesgos psicosociales, que en esta clase no la vamos a ver como tal, más bien nos vamos a abocar a aquellos instrumentos que nos van a permitir identificar tanto los signos como los síntomas de las personas con las que nos vamos a encontrar. De repente se organiza una campaña, de repente se realiza de manera presencial, de manera virtual. La idea es poder identificando aquellos trabajadores que primordialmente están presentando síntomas y signos físicos tal vez asociados a un posible estrés, a un posible cuadro de ansiedad. Hay personas que de repente ya te van a referir que tienen un tratamiento psiquiátrico de fondo. Hay que hacerles de repente la adherencia al tratamiento, su seguimiento, que esté tomando realmente las medicaciones a sus horas, ¿sí? ¿Qué pasa si está experimentando cefaleas sensoriales, fatiga, agotamiento, insomnio, trastornos gastrointestinales, que esto es de cabeza, chicos? Ustedes recuerden en el estudio del estrés, digamos, el ciclo de la respuesta orgánica del estrés, o sea, todos nuestros sistemas endocrinológicos, nuestro sistema nervioso central, todo está involucrado. Entonces, eh, miren qué curioso es que si ustedes cuentan en su entidad o en su organización con un área de salud ocupacional, van a ver precisamente que quienes tal vez llegan a su tópico
o que están en tratamiento médico, porque, y obviamente eso requiere que vayan a sus consultas, que tienen que atenderse, van a ver que hay un componente también psicológico asociado a esta sintomatología y bueno, a las vivencias de estas personas. Dolores generalizados, ahí están pues las lesiones o las dolencias musculares, que también tienen un componente ergonómico, y los malestares indefinidos. Los síntomas signos y síntomas psíquicos, es importante la falta de entusiasmo, interés, verificar, dificultad para concentrarse, permanente estado de alerta, actitud reflexiva, irritabilidad, impaciencia, depresión, negativismo, frustración, desesperanza, desasosiego. Síntomas laborales, presentismo, no comparten ni delegan su trabajo, o el ausentismo laboral que los he puesto en los dos extremos. El presentismo, persona que aún contando con las dolencias, los malestares, pero las personas asisten a trabajar, están ahí, están con la fiebre, están con la migraña, pero ahí están, o de repente están con todos los síntomas de la gastritis, y no, voy porque tengo que trabajar, no porque tengo muchos pendientes y nadie más lo puede hacer, y somos la única persona responsable acá. Entonces, a eso le decimos el presentismo, ¿no? La dificultad que el trabajador o el hecho, digamos, el fenómeno de que la persona estando enferma, pues acude a trabajar, poniendo en riesgo, obviamente, su propia vida, su integridad, su salud, así como obviamente también la de sus compañeros. Y también, pues, de alguna manera impactando en su grado de productividad o de eficiencia, de eficacia, o incluso de la calidad del trabajo que realiza. Y el ausentismo laboral, que es el indicador opuesto, en el cual pues vamos a encontrar el índice o los indicadores que nos hablan acerca de las bajas, las licencias, los permisos asociados a temas de salud. ¿Qué instrumentos podríamos utilizar? Un SRQ abreviado, un mensaje psiquiátrico, el test de Salamanca. Esto lo voy a pasar rápido porque ustedes ya lo manejan, ya lo conocen, lo van a tener en las diapositivas. Vamos a pasar a la fase 2, que es la fase de intervención grupal. Ahí en la parte de la intervención grupal es precisamente trabajar de base con la unidad de recursos humanos, con la oficina de gestión de personas, de talento potencial humano, como se le llame, en el caso de sus organizaciones, y poder verificar si es que hay un establecimiento, por ejemplo, de políticas respecto al cuidado de la salud, a la prevención de riesgos psicosociales. Eso sería como nuestra intervención primaria. Y la capacitación y sensibilización al 100%. Todos los trabajadores deberían tener, participar y contar con la información del servicio, de las actividades, de la política, los objetivos, las finalidades del programa como tal. Las campañas de difusión de información que podrían ser a nivel de repente visual, audiovisual, ya de acuerdo a las estrategias que cada profesional podrá proponer. El acompañamiento individual es una fase en la que ya hemos identificado, tenemos resultados. Ahorita tal vez no tengamos un resultado de riesgos psicosociales, pero sí tengamos tal vez los resultados un poco de los tamizajes, de las campañas, de la fase de evaluación. Entonces, desde el espacio de la confidencialidad, que eso ya lo hemos tocado anteriormente, que es clave, fundamental, aplicar nuestros principios de encuadre del trabajador, bien, es decir, aclararle que nosotros allí no estamos para hacer psicoterapia. Obviamente no solo vas a proponer así, le vas a invitar a pasar, le vas a dar la bienvenida, te vas a presentar, le vas a comentar que de acuerdo a los resultados de su evaluación se encuentran algunos indicadores que serían importantes poder verificar con él, con ella, y que nos comente, ¿no? De qué forma, por un lado, está sintiendo el impacto y de qué otro lado, y de otro lado, de qué forma está tratando de manejar, está tratando de poder, digamos, implementar cambios o qué cambios ha venido realizando hasta el momento para poder mejorar sus condiciones, su salud, o sea, lo que dentro del ámbito de la competencia personal es, ¿no? El hacer un seguimiento tal vez será semanal, quincenal, tal vez será mensual, tal vez será bimensual, bien, pero siempre es importante al menos que el trabajador sepa que cuenta con su
apoyo psicológico, ¿no? Ya el mismo hecho, estimados, de que haya un psicólogo en iniciación le da un sentido distinto a la persona, ¿no? Es como que, en mi trabajo sí tengo un psicólogo. Sí, he visto que en mi trabajo nos han dicho que podemos llamar a tal línea, que podemos acudir a tal consultorio, sí. Ah, sí, sí, en mi trabajo eso ya cambia la perspectiva de porque les da una sensación de empoderamiento en ese ámbito a los trabajadores. Se podrían incluir también servicios de coaching, sí, salvo que uno esté acreditado, bien, o si no, contratar pues servicios externos. La fase de la asesoría familiar en algunas organizaciones no es política tal vez, pero sí se puede proponer. Sería importante verificar qué tanto grado de responsabilidad sobre los derechos o grado de protección o programa se pueda considerar, implementar, bien, o de repente la misma entidad te dice, bueno, no, la verdad es que nosotros no queremos tener ningún rango de injerencia, que tal vez te puedan hacer un tema, una consulta de orientación familiar, mira porque mi esposo está pasando por esto, mira por el colegio de mi hijo tal cosa, mira mi hijo está trabajando su carrera. Sí, se lo vas a poder dar, pero al trabajador, ¿no? Poder canalizar, conducir, de repente cuáles son las alternativas, ¿no? Si tiene su seguro, de salud, sí, si va por su EPS, si de repente tiene que llamar a una línea tal, donde ahí brindan asesoramiento gratuito para que le puedan de repente orientar o canalizar hacia una atención. Asesoría en el aprendizaje de nuevas formas de introducción, y obviamente eso garantiza un mayor ajuste e integración social de la persona. Recuerden la premisa, ¿no? Con un adecuado soporte sociofamiliar también es clave para afrontar las adversidades. A distinción quizás de una persona que tenga que vivir solo, lidiar sola con diversos cambios o situaciones en su vida, ¿no? Recuerden que esto pues en la pandemia fue clave, ¿sí? Em, el nivel de los contagios, sobre todo en el tema del teletrabajo, pues había que estar al pendiente, ¿no? Hacer el seguimiento. Hubieron empresas que implementaron sus programas de monitoreo de bienestar, sus programas de acompañamiento, de alertas, que dispusieron de toda una logística, hasta quizás de préstamos de balones de oxígeno, de servicios de ambulancia para sus trabajadores, en fin. Mucho va a depender de ese alcance que en la organización se pueda planificar. Y acá está Mari respondiendo a tu pregunta. Aquí vamos a ver un modelo. Como esto se los voy a compartir y ustedes lo van a poder tener. Acá tenemos un modelo de un programa de implementación de un programa de salud mental, de plan de vigilancia y prevención, control y COVID en el trabajo. Esto puede servir de base para que puedan ustedes sustentar. Muy bien, recuerden que nosotros siempre tenemos que estar leyendo y actualizándonos en base a las normativas relacionadas a lo que es salud mental. También la parte de la salud mental en la educación, estimados. Acuérdense que ahora hay una ley de convivencia, prevención, erradicación y fomento de la convivencia escolar saludable. Bien, entonces indirectamente el tema de la salud va a estar inmersa en muchas esferas de la vida del trabajador, y es importante que ustedes le den esa luz, esa orientación. Yo conocí el caso hace algún tiempo justo fue durante la pandemia, de un trabajador que tenía a su hijo en la universidad y bueno, había tenido intentos de autolesiones. Entonces se le recomendó que pase por la evaluación psiquiátrica. Efectivamente, el chico se le evaluó, se le hizo toda la intervención ya por la vía particular, pues el papá de la familia asumió el tema del tratamiento, se les hizo la adherencia al tratamiento, social, el servicio, porque se les tiene que explicar, ¿no? El tema de la salud mental a veces suele ser un tema con mucho tabú, a veces suele conllevar quizás a la mala información y por lo tanto a una mala adherencia al tratamiento, incluso a un mal tratamiento, un mal manejo, tal vez, o a seguir malas indicaciones. Entonces, se les pudo transmitir a ellos la convicción, ¿no? De que el paso a paso que iban llevando estaba bien, se les iba reforzando, se les iban dando las recomendaciones.
Y bueno, finalmente luego se sentía un poco preocupado porque como esto había conllevado pues la ausencia de su hijo en el tema de las clases, ya luego el médico pues emitió el informe, la certificación médica correspondiente, ¿no? Y se le explicó que pues hoy por hoy hay una ley eh, universitaria, que esto también se ha promulgado, se considera dentro del ámbito de las instituciones educativas técnicas superiores. Entonces, el ámbito de la salud mental hoy es un enfoque, como lo van a ver y aquí, digamos, al año 2030 ya tiene que ser un tema transversal, dinámico y que ya tiene que estar correctamente implementado y en constante evolución también. Entonces, en este momento, en este modelo, pues obviamente tenemos las normativas que sustentan a partir de lo que fue de repente el COVID-19. Van a tener que contar también con un marco teórico, por supuesto que sí. Van a tener que contar con cifras estadísticas de realidades, sí, también eso nos sirve. Si tienes ya un estudio, de repente resultados de la evaluación médico-ocupacional anual, acá te van a servir de sustento para tu justificación, también te pueden servir de sustento. Y de no tenerlo, pues ya el mismo hecho de no contar con ello significa una necesidad de poder implementar este plan de trabajo. En los objetivos vamos a encontrar, por ejemplo, el establecer los lineamientos para el acompañamiento psicosocial de los trabajadores a través de la realización de talleres de salud mental. Es un ejemplo. En objetivos específicos tenemos fomentar el autocuidado y la salud mental de los trabajadores, previniendo así los problemas de salud mental, fomentar el equilibrio de la comunidad laboral y la salud mental de los trabajadores, determinar indicadores de seguimiento y vigilancia del estrés y psicopatología. El alcance que tendrá es aplicar a todo trabajador que tiene vínculo laboral con el empleador y a toda persona que preste servicios dentro del centro de trabajo, cualquiera sea la modalidad contractual. Vas a tener un lado de definiciones de abreviaturas, ¿sí? Ahí vamos a definir el tema de lo que significa un acompañamiento psicosocial, el autocuidado, los problemas de salud mental, el programa de salud mental como tal, que viene a ser el documento que contiene las actividades que se deberán implementar en el desarrollo de las acciones laborales para la vigilancia y prevención de alteraciones emocionales. En este caso también trabajaron el tema de lo que es el retorno a la presencialidad, ¿no? La reincorporación al trabajo. Entre los documentos de referencia está el reglamento de la Ley 2993, promulgado en el Decreto Supremo 005/2002 del Ministerio de Trabajo y sus respectivas modificatorias, y así con diversos lineamientos que se fueron publicando, se acuerdan, en la etapa del COVID. Tienes que delimitar el grado de responsabilidad, tanto desde el gerente general, los encargados de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y tú como psicólogo, como psicólogo. Dentro de lo que es el procedimiento, podemos aquí encontrar un programa donde se consideraron básicamente la evaluación del estrés y la psicopatología en los colaboradores. Al momento de retornar al trabajo, los trabajadores que realizan actividades, por ejemplo, de trabajo remoto, ¿no? Lo que ahora se conoce como teletrabajo. Por ello, la técnica de levantamiento de observaciones se realizará presencial y también de manera online. Las actividades de capacitación preventiva, como menciona acá el presente programa, constará de 10 talleres de salud mental que se realizarán teniendo en cuenta las siguientes consideraciones básicas. Los talleres no tendrán una duración mayor de una hora. Recuerden que el manejo de los tiempos dentro de las organizaciones a veces se dispone de poco tiempo, pero yo les doy una recomendación. Siempre que ustedes vayan a ejecutar una actividad de salud mental, trabajen siempre de la mano, aliados eh, de sus jefaturas. El grado de respaldo que el jefe le brinde a los programas, así como lo que es clima laboral, lo que es gestión de rendimiento, así como la evaluación de desempeño por competencias, lo que es el programa de bienestar social, de la misma forma tienen que sentir ese respaldo por parte de sus jefaturas en cuanto a la salud mental. Y una clave justamente es hablar de salud mental con sus
con sus direcciones, con sus jefaturas. Una estrategia que yo recuerdo que pude poner en práctica es hacer el monitoreo de los jefes, así, con programación por el área de recursos humanos y la jefa de recursos humanos de la empresa donde está en ese momento, de poder citarlos a cada uno y poder conversar con ellos. El hecho de sentirse escuchados, de ayuda un poco a que ellos también desarrollen ese grado de empatía, ¿no? O sea, nosotros a veces decimos, no, es que mi jefe no me aprobó, no, es que mi jefe no me apoya, no, es que mi jefe no me da presupuesto. Chicos, las personas, ¿sí? Eh, las podemos enrolar, las podemos de repente convencer, sustentar, no solamente por la parte de las cifras, el tema económico, sino también en la vivencia misma, el normalizar, el decir, digamos, las experiencias de repente positivas que se han tenido, de acuerdo al seguimiento que se le ha hecho a los trabajadores, el grado de respuesta, imagínense hasta de la misma familia de los trabajadores. Entonces, es importante, digamos, tener ese respaldo para poder direccionar. Una hora es preciado, y así te dan 2 horas ya, puedes planificarlo, sería pues de repente bastante alenta. Bien, pero en promedio 1 hora es lo que se suele de repente trabajar, porque también es cierto, ¿no? Hay personas que tal vez no se pueden quedar todo el tiempo en esta conversación. En este caso tenían también cubiertos el tema de los protocolos. Em, pero me gustaría un poco poder ahondar en el tema de la sensibilización. El periodo de sensibilización es importante. Mari, mucho va a depender de la realidad de tu población. Hay oficinas de repente que cuentan con 10 personas, 9 personas, 5 personas, ¿sí? Mucho va a depender, por ejemplo, de la modalidad. Si tú cuentas con el espacio para hacer una capacitación presencial y tienes tal vez el auditorio, el medio con un aforo y unas condiciones ambientales de infraestructura adecuadas, pues adelante, en buena hora que puedas hacer un taller, una capacitación, una fase de sensibilización así. Si no, la haces de manera virtual. Ahora que si tú deseas hacer un taller vivencial, tal vez, y por las características de repente de la metodología que vas a utilizar se requiere o se dispone de un tiempo que vas a ver que no te va a alcanzar para poder movilizar a grandes grupos de gente, entonces ya uno va adaptando, digamos, la metodología en sí o disponiendo del aforo, ¿no? Hay capacitaciones que de repente tú dices, ¿no? Bueno, vamos a contar, no sé, con un cupo para 20 personas, 50 personas, ¿no? Y tu población es de 300 personas, y de repente tú tienes una estrategia de hacer una prescripción, ya vamos a hablar de tal tema, vamos a hablar de tal cosa, haces una prescripción. Pero lo ideal es que cuando se implementa la fase de sensibilización, un programa de salud mental, todos, el 100%, Mari, todos el 100% tienen que haber recibido la capacitación. ¿Cuánto tiempo te tomará eso? Mucho va a depender, como te digo, de tu población en general. Hay entidades que trabajan con más de 1.000, 2.000 trabajadores que están repartidos en diversas áreas a nivel nacional. Entonces uno tiene que de repente disponer de diversas estrategias, ¿no? En cuestiones de repente de tiempo, horarios, de repente una misma capacitación la vas a tener que repetir, sobre todo en la fase de sensibilización, 1, 2, hasta en 3 fases, 3 fechas, 3 grupos, pues la tienes que hacer porque es la fase de sensibilización. Y si tú te propones una meta del menos del más del 60% en poblaciones pues, muy grandes que puedan haber participado, ya es un gran paso hacia adelante. La ley como tal no te indica. En temas de metodología mucho también tiene que ver la experticia del profesional, bien, para manejar grandes grupos. Mm, la evaluación del estrés la podemos medir con la escala general del estrés. Tenemos el instrumento también de MATLAB, que es el que evalúa
el síndrome del burnout, ¿sí? Tenemos también la escala de afrontamiento al estrés, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros, con la escala general del estrés, vamos a encontrar los síntomas y signos, aparte de lo que la persona también te va a ir refiriendo. Y cuando vamos a evaluar los factores de riesgo psicosociales, pues vamos a medir o vamos a identificar las posibles fuentes. Ahí se hará una evaluación a la empresa y en este caso, en el tema del programa de salud mental, se tiene que evaluar a las personas. De repente no solamente aplicas un tema de estrés siempre, a veces aplicas un SRQ, en otras ocasiones una escala para medir la ansiedad, para hacer un descarte, por ejemplo, de depresión, ¿sí? Son escalas generales, las más básicas que siempre en psicología utilizamos. La OIT, la Organización Internacional de la Salud, tiene una escala de estrés general, que creo son de entre 10 a 14 ítems, pero es de fácil aplicación. Vamos a ver. En temas de cronograma tenemos acá un modelo, aquí están los talleres que estaban proponiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué temáticas podemos trabajar? Eh, de acuerdo a lo que, digamos, se ha ido evidenciando a lo largo de la pandemia y de acuerdo a lo que la ley nos dice, tenemos que incorporar, o la empresa tiene que incorporar como tal, capacitaciones en temáticas que vayan orientadas a mejorar la calidad de vida o el estilo o los hábitos de vida saludable en los trabajadores. Eso incluye su nutrición, que obviamente nosotros no la vamos a hacer, pero también incluyen las actividades para poder propiciar una vida libre de violencia, libre de acoso y de violencia, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a tratar la parte informativa, de sensibilización, pero obviamente también vamos a manejar los temas que tienen que ver con directamente el estrés, por ejemplo, el tema de las técnicas de relajación, gestionando mis pensamientos, adaptabilidad en tiempos de crisis, que fue clave en el contexto de la pandemia, que vayan enfocados a reforzar el tema de la inteligencia emocional. Sí, si puedes hacer una sensibilización directamente a los jefes, te puedes reunir con la alta dirección, los gerentes, el directorio, las jefaturas, sería lo idóneo. Sí es importante. Y sí tiene un impacto positivo. Sí tiene un manifestar sus propias percepciones, preocupaciones, incluso vas a notar sus actitudes hacia, ¿no?, el programa de salud mental y es el momento clave para que puedas enrolarlos, ¿sí? Está muy bien. Así como la inteligencia emocional es importante reforzarla, identificar el tema de la resiliencia, la comunicación asertiva, la convivencia saludable. Y obviamente, tema aparte sería la evaluación de factores psicosociales, ¿no? El autocuidado es importante, estimados, porque lo que nosotros hagamos, lo que nosotros le digamos al trabajador, le ayudemos a identificar, no es para victimizarlo, no es para que venga, se queje, sí, mira, lo va a hacer. Se va a quejar de su jefe, se va a quejar de su compañero, tú lo vas a escuchar, pero tu trabajo no se queda ahí, tu trabajo es poder empoderarlo, ayudarle a ver, dentro de su rango de competencia, dentro de lo que está dentro de su control, qué cosas puede cambiar o qué cosas puede implementar por el bienestar de sí mismo, por su autocuidado, que sí, mira, tengo un montón de carga laboral, ya, pero la carga laboral siempre va a estar ahí, carga laboral siempre va a haber, que vas a identificar casos en los que sí, oye, esto ya no es carga laboral, esto ya es sobrecarga laboral y está mermando y está perjudicando de alguna forma la salud de la persona porque ya no puede dormir, es como que su cerebro entró en hipervigilancia, hiperalerta y ya está comenzando a experimentar diversos síntomas que obviamente están derivados un poco de este desbalance que se está generando, ¿no? Con el tiempo para el descanso, para incluso sus relaciones familiares, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a identificar, pero el sentido de identificar es poder sensibilizar a la persona para, ya en la fase de intervención, que ella o él se haga cargo de su salud.
¿sí? El saber que no hay nada sobre este mundo material ni económico que se pueda reemplazar, que se pueda negociar con su vida y con su salud, ¿sí? Entonces, que algo le pasa en cuestión de su trabajo, ¿se podrá resolver? Sí. No queremos que pase, pero seguramente sí se podrá resolver. Pero si algo le pasa a él, ¿cómo lo recupera su familia? Ni con todo el trabajo, ni con todas las remuneraciones del mundo lo podríamos traer de vuelta. Entonces, el no postergarse también, ¿no? Muchas de las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades conocidas como no transmisibles tienen un trasfondo de ir acumulando pues malos hábitos y la acumulación de malos hábitos pasa por un tema netamente de adoptar las riendas de tu salud. Es decir, cómo tú vas acumulando en 20 años salud o enfermedad, ¿sí? Un taller sobre riesgos psicosociales, aquí se propuso también lo que es la prevención de accidentes laborales, reconociendo tu estado mental, conociendo las etapas del duelo, que en el tema después de la pandemia fue muy, muy importante. Recuerden que esto es de base, chicos. Ustedes le pueden agregar, le pueden quitar, si es cierto. Sí, María, están aquí dentro de la diapositiva. Esperen un ratito. Aquí están, aquí están. Estos son. Y ahí los voy a compartir. Bueno, vamos a incluir dentro de la parte del programa la meta, los materiales y obviamente los anexos. Por ejemplo, acá hay ya las fases estructuradas, ¿sí? La fase de sensibilización, la fase de tamizaje que puedes aplicar, la fase de identificar, bien, lo que viene a corresponder a la fase de la promoción, la prevención, la intervención. La fase de la promoción, a las actividades preventivo-promocionales, estarán tal vez en campañas de salud. Si tú como psicólogo estás ahí trabajando con medio ocupacional, si está también personal de licenciado, enfermería ocupacional, nutricionista, eh, de repente el área de bienestar social implementa servicios, ¿no? Es importante que todos pasen por tu tamizaje. También estas listas de chequeo son claves y las personas, el hecho de que te sientes a realizar con ellas unos 5 o 10 minutos, cómo se están sintiendo, cómo van, si están presentando tal cosa, no están presentando tal cosa, a ellos también les ayuda porque tú notas, ¿no? Como la persona que viene con un lenguaje corporal, con un tono de voz, con un rostro ya, sientes que ese es el espacio, ellos sienten que ese espacio es un momento para poder un poco abrirse, desahogarse. Obviamente ahí no le vas a hacer la atención, ahí no le vas a hacer una evaluación psicológica exhaustiva. Simplemente te va a ayudar a detectarlo, ya identificaste y tener cifras, manejar números, es importante. Los jefes quieren saber eso, cómo están sus trabajadores, qué porcentaje de ellos están estresados, qué porcentaje de ellos están presentando cuadros de ansiedad, qué porcentaje de ellos están atravesando un duelo, están en un proceso de depresión. Es importante, ¿no? Quizás yo no lo comunico tan así, yo prefiero ser más reservada, quizás yo coloco, a ver, ¿qué se encuentra acá ya? Tantos dieron positivo, tienen indicadores de importancia emocional, tantos sin sospecha aparente, y por acá tenemos a aquellos que presentan factores de repente personales de salud, ahí están incluidos en general ansiedad, estrés, depresión o problemas relacionados a tratamientos médicos, ¿no? Que también están llevando, a factores de repente intrafamiliares y a factores intralaborales, a factores mixtos, y hacemos ahí una data y una estadística para que nos arroje cuadros y de acuerdo a ello pues hacer nuestros informes, reportes y verificar el trabajo que se está realizando. Identificar, semaforizar. El tema de la promoción, acuérdense que es promover estilos de vida saludables o promover salud mental, o sea, de qué forma yo me puedo cuidar, empezando de que será importante atender, cuidar mi salud mental. Eh, si es cierto, ahí está también el tema de hacer campañas de difusión de repente comunicacionales,
con flyers, afiches, videos, TikToks, lo que la creatividad fluya y puedan generar temáticas sobre empatía, asertividad, comunicación, convivencia, respeto, valores. Acuérdense que se promueve lo bueno y se previene lo malo, ¿no? Se previene de repente el estigma de la salud mental, se previene la depresión, se previene la ansiedad para poder identificar a través de tal cosa que sabes que hay un abordaje, que hay un tratamiento, que se requiere atender, que no es bueno postergar, que no es bueno normalizar las dolencias y el estrés. Bueno, sobre todo el estrés tóxico, ¿no? Distinguirlo de ese estrés bueno que nos moviliza, que nos motiva, que nos hace actuar. Y la parte de la intervención que será, pues como les decía, en un nivel primario, el tema de políticas, implementaciones, disposiciones de repente presupuestales, políticas en temas de salud mental, en temas de prevención de riesgos, precisamente riesgos psicosociales. La intervención secundaria que vendría a ser eh, a nivel grupal, a nivel de las jefaturas, ¿sí? El nivel de sensibilización que puedas hacer. Y finalmente la intervención terciaria, que ya viene a ser la parte de la intervención psicológica ocupacional como tal, con las atenciones. En la parte de la prevención también estará el monitoreo de riesgos psicosociales, porque a través de identificar bien, hacer este proceso de identificación de las fuentes de estrés y los niveles de riesgo de exposición, que es la probabilidad con la que una persona se acerca más a un impacto desfavorable o está más alejado de percibir un impacto porque hay un nivel de riesgo bajo. Muy bien, también está realizando prevención en temas de salud. Así lo manifiestan las leyes, los artículos que ya hemos venido revisando en anteriores sesiones. En cuestiones de seguimiento, sí es importante poder mapear o tener mapeado las áreas o los trabajadores que ya están presentando pues una necesidad de derivar a otras especialidades de la salud, como psiquiatría, endocrinología, neurología, medicina interna, trabajar en conjunto con tu equipo de salud ocupacional si te cuentas, brindar la orientación necesaria y el seguimiento al cumplimiento de esas áreas. Vamos a ver los indicadores que ustedes van a manejar. A esto sí tomen captura porque esto sí es parte de la gestión de los documentos para que puedan hacer sus informes, ¿no? Sus principales indicadores en salud mental que tienen que manejar, por ejemplo, número de personas sensibilizadas. Ahí tenemos el total dividido por el total por 100, para que ustedes puedan hallar su porcentaje de alcance. Bien. Número de personas capacitadas, ¿sí? Dividido entre el total de trabajadores multiplicado por 100. Número de personas evaluadas, dividido entre el total de trabajadores multiplicado por 100. Esa es la fórmula que van a trabajar. Niveles de estrés del grupo comparado. De repente hacer un estudio de estrés previo y luego del programa hacer una evaluación posterior, antes y después. Del mismo modo, si tienes la posibilidad de verificar el nivel de evaluación o los factores de riesgo psicosocial del grupo comparado, antes, ¿sí? Después de la intervención de riesgo psicosocial especial y después, ¿qué resultados? Estos ya serían indicadores comparativos. Y el número de personas para seguimiento, el puntaje significativo, ¿sí? Quizás aquellas personas que obtuvieron altos niveles o altos puntajes en sus pruebas de tamizaje, dividido por el total de trabajadores y multiplicado por 100. Y también vamos a ver una propuesta técnica, como les mencionaba, el tema de poder estructurar no solamente la parte del cuerpo de nuestro trabajo, de nuestro plan de salud mental, sino también la parte como la propuesta económica. Acá tenemos un modelo. El título del programa es este: Implementación del Programa de Salud Mental y Control del Estrés para la empresa Helvetas año 2020. Entre los objetivos
generales tenemos que dar soporte psicoemocional especializado al personal de, en este caso la empresa, que lo requiera orientado a fortalecer sus capacidades para el manejo de sus condiciones emocionales y conductuales vinculadas a la situación de emergencia generada por el COVID-19, contribuir a reducir los impactos negativos en la salud mental y emocional de los trabajadores y potenciar su capacidad creativa y proactiva para con la familia y el trabajo en el escenario de cuarentena, aislamiento social y reinserción inicial al trabajo. Y entre los objetivos específicos está sensibilizar, informar, dar la prevención y gestión de salud mental y control del estrés en la empresa. Y esos objetivos ya se desglosan. Uno por uno, atender vía citas online las consultas del personal que requiera de apoyo psicofuncional durante la cuarentena y el periodo inicial de reinserción progresiva al trabajo. Identificar los casos más sensibles y brindar las recomendaciones del Comité COVID-19 para gestionarlo. Ámbitos a abordar, tenemos a partir del requerimiento particular de cada colaborador que recupera la consulta, se sugiere abordar entre otros los siguientes aspectos: la concentración frente al trabajo y la adaptación de su función o tarea al teletrabajo, la autopercepción sobre su grado de vulnerabilidad y situaciones ligadas a la aceptación, negación o indiferencia. Obviamente esto lo vamos a poder conocer a través de la entrevista que tú puedas hacer al trabajador. La incertidumbre sobre el futuro y el retorno a la normalidad, sentimientos de impotencia frente a algo que no está en su dominio, pues fueron sensaciones de actitudes que las personas fueron adoptando a lo largo de la pandemia. Recurrencia de enojo, irritabilidad como expresión de incertidumbre, los factores preexistentes, personalidades, estructurales, personas vulnerables a cargo que influyen en su estado de ánimo. Y pues no todos estaban viviendo las mismas condiciones bajo el aislamiento social, ¿no? ¿Cómo está logrando el manejo del miedo y cómo están sus reacciones positivas? Las situaciones de pánico y sus reacciones. Una de las cosas que, por ejemplo, yo he podido evidenciar cuando eh, hace algún tiempo ya, entonces, voy a diseñar y aplicar una encuesta situacional, es que una de las cosas que más se fortaleció dentro de la pandemia es la dimensión espiritual de las personas, el mejoramiento de sus hábitos nutricionales, eh, y el interés. Si bien es cierto no la actividad, pero el interés en poder desarrollar mayor actividad física. Esto, a, a comparación de un grupo de personas que tal vez no habían tenido la adopción de esos cambios, el nivel de impacto psicológico y en cuanto a su salud, o sea, era notable por el mismo hecho de, digamos, ser más conscientes. O sea, yo no puedo dominar la pandemia, yo no puedo controlar el COVID, yo no puedo eh, de repente hacer que esto acabe de la noche a la mañana, pero lo que esté en mis manos respecto a mi propia salud y a de la salud de mi familia, lo voy a hacer. Y eso es adoptar un grado de conciencia, ¿cierto? El manejo de las situaciones de pánico y también de sus reacciones. Ansiedad como estado de hiperalerta, expresiones hipocondríacas, ¿no? Que mucho se vio en la pandemia cuando ya apenas de repente nos pasaba a nosotros también cuando apenas sentíamos una tos o una tosecita o ya amanecíamos con una rinitis o ya estábamos escuchando a alguien que estornudaba o nosotros mismos ya como que asociábamos inmediatamente el tema de las sintomatologías por COVID, ¿no? Los síntomas como las horas de sueño, alimentación desordenada, desgano, hábitos como el consumo del alcohol o fumar, automedicación excesiva, por ejemplo. El sentimiento de inseguridad, desamparo, de sentirse indefenso. Todos estos ámbitos serán importantes poder monitorear en el contexto de la pandemia. Es importante que uno pueda delimitar también cuáles son sus productos entregables, ¿no? O sea, es decir, cuál va a ser el resultado de todo tu trabajo y que lo puedas también agrupar según las fases y los objetivos que te has planteado. Por ejemplo, un producto puede ser el reporte de identificación de casos sensibles y recomendaciones para su manejo por parte de. Esto sería a partir de, uy, cuidado, alguien está usando la pantalla. Silvia, se está moviendo tu mouse.
Bueno, puede evitar que lo haga, pero por favor tener cuidado. Entonces, esto sería a partir ya de haber elaborado, quizás o de haber ejecutado ya el proceso de sensibilización, así como el proceso también de evaluación y la recopilación de los resultados para la elaboración del primer informe. Por eso es que les decía que tienen que manejar sus indicadores. Aquí ya se podrían visibilizar, por ejemplo, así como el número de sensibilizados, número de personas sensibilizadas, número de personas capacitadas y número de personas evaluadas, ¿ok? Y obviamente derivar de allí el porcentaje, por ejemplo, de personas que eh, presentan indicadores de ansiedad, depresión, estrés, o de repente lo pueden hacer por factores. En el caso de la evaluación de riesgos psicosociales, sí es importante que, de no ser posible, una evaluación en un determinado periodo de tiempo, de un mes, 2 meses o 3 meses, se pueda hacer un solo entregable o hasta dos, ¿no? Dependiendo de la fase en la que se puede. Así como el programa de salud mental también tiene sus fases, el monitoreo de riesgos psicosociales también tiene sus etapas, ¿no? Desde la implementación, la reunión con de repente el comité de seguridad y salud en el trabajo, la exploración, eh, la recabación de la batería de las pruebas psicológicas que se van a aplicar, el instrumento, el alcance, la muestra, el tipo, la implementación, por ejemplo, si va a ser una evaluación presencial o va a ser una evaluación virtual, de qué modo se puede acercar el tema de la evaluación a los trabajadores que están quizás en sede donde no llega ni siquiera el internet. Entonces, es importante poder manejar y, digamos, planificar adecuadamente el trabajo, de modo que pueda ser una información que tú obtengas cada vez más objetiva y realista de las condiciones que las personas están de repente refiriendo. El producto 2 podría ser el reporte de las consultas por hora que se realizaron semanalmente el personal que lo haya requerido, considerando que cada persona tiene la posibilidad de contar con hasta 5 sesiones en este caso. Por ejemplo, yo manejo entre 3 como máximo y luego los seguimientos, ¿no? Durante el tiempo de la prestación de servicio. Por eso es importante aquí también, si bien es cierto no lo he puesto, pero todos sabemos, especialistas de psicología, el poder implementar nuestros formatos también, nuestros formatos de registro, de capacitaciones, de registro de atenciones, para que puedas manejar el tema de tus indicadores, ¿sí? De manera previa a la atención de las consultas, el especialista dice sostener una reunión informativa también con el comité de COVID-19 de la empresa tal. Luego tenemos dentro de la descripción de las actividades, bien, desde que se contrata de repente el servicio, el tema de las coordinaciones. Acuérdense que siempre que se emite, en el caso, por ejemplo, de las consultorías externas, una orden de servicio, se tienen que revisar cuáles son el tema del inicio de la ejecución, si es el mismo día, si es el día siguiente, si es durante la primera semana, para que puedan reunirse pues, con los eh, encargados del área de recursos humanos, que por lo general son los que contratan este tipo de servicios, si es un área de salud ocupacional, un área de bienestar social, y que con ellos ustedes puedan tener un acercamiento y conocer la realidad, los antecedentes, un poco las expectativas que ellos también manejan, ¿no? El poder establecer una relación profesional con una comunicación clara y precisa de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Bien, porque como claro, ya tenemos psicólogo, ya tenemos servicio de psicología, ya de repente cualquier cosa que pasa, ya, como ahí está el psicólogo, entonces todo para el psicólogo, ¿no? La oficina de psicología se convierte quizás en la sala de problemas, y no es, acuérdense, el único ámbito de intervención que nosotros podemos manejar. En todo hay un trabajo de gabinete, ¿sí? Si me ayudan, por favor, hay un micrófono por ahí. ¿No? Ok. Acuérdense que nuestro cuadro de actividades lo pueden dividir en semanas. Es una propuesta bastante manejable para que ustedes puedan ir conociendo también cómo se pueden, digamos, qué nivel
cuál es la periodicidad que ustedes van a tener, qué plazos van a manejar, en qué sede se va a dar, bien, y poder llevar a cabo de repente en un periodo establecido, ¿sí? Por ejemplo, la parte de las evaluaciones. Evaluación del estrés, psicopatología, análisis y elaboración del informe también tiene que estar incluido. La intervención en salud mental individual, por ejemplo, es online, tal vez eso sí es un poco más permanente, quizás aquí serían todas las semanas o tal vez ciertos días de la semana, pero ya tú lo estás incluyendo dentro de la periodicidad semanal. Y la reevaluación del estrés, ¿no? Por ejemplo, les decía lo de los indicadores de grupos de grupos antes después, ¿no? Hacer la comparación de cómo se empezó antes de dar ejecución al programa y cómo de repente se evalúan después esos niveles, qué modificaciones hay, luego de haberse realizado las intervenciones. Finalmente, para la elaboración y la presentación del informe final, también tendrán a cargo bien de ver esas coordinaciones, siempre que no superen los plazos de entrega, los plazos de presentación, ¿sí? De reunir para poder transmitirles a todos los responsables de las áreas, las jefaturas, qué acciones, qué medidas, ¿sí? Se han tomado, que todavía está pendiente, porque también es cierto que con un programa de salud mental ustedes no van a transformar de repente como si fuera una varita mágica a una entidad, pero ya están dando los primeros pasos y de acuerdo a ello poder encaminarlos a que continúen a través de ciertas recomendaciones y sugerencias, ¿sí? O a través de buenas prácticas, eh, la instalación sobre todo de las medidas políticas que vayan en favor de la salud mental de los trabajadores. Ahora, no solamente con el tema de las atenciones, sino también con recomendaciones a nivel de gestión de personas. Las coordinaciones con ellos también son importantes. Por ejemplo, en el COVID recordamos cuando teníamos un servicio de monitoreo de riesgos para trabajadores del sector eléctrico y estábamos en constante comunicación con el ocupacional, con la familia, con los jefes. De alguna forma se creaba un ambiente de solidaridad, ¿no? Del hecho de saber que algún compañero le estaba pasando mal porque estaba internado, porque estaba alojado en UCI o porque su propio familiar estaba de repente llevando tratamiento, se habían de repente enfermado de manera como un contagio masivo en casa o un internamiento de muchos familiares en los hospitales, eh, o de repente estaban aislados varias personas al mismo tiempo en su hogar, o tuvieron una pérdida o duelos complicados en los que tuvieron más de un muerto o más de una muerte significativa cercana a la persona, ¿sí? Cómo se iban restableciendo posteriormente en el ámbito, por ejemplo, del trabajo remoto, la presencialidad, qué miedos presentaban, qué aspectos de suspicacia, ¿no? Incluso yo recuerdo casos hasta de violencia familiar, ¿no? En el ámbito, en su ámbito familiar y que tuvimos de alguna forma que solicitar el apoyo, ¿no? Al Ministerio de la Mujer. Entonces, eso las entidades no lo manejan. Eso los especialistas somos nosotros en temas de salud mental y nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de encaminarlos a ellos, no solamente a los trabajadores, sino también a las personas que están, que son eh, los órganos de apoyo, los órganos a ellos, es decir, que sus usuarios internos son sus trabajadores, como es el área de bienestar, el área de recursos humanos, toda la oficina de administración. Entonces, a ellos también hay que sensibilizarlos, capacitarlos, ¿sí? Porque obviamente cuando las cosas van bien, ¿no? La oficina o la dirección, todo lo que involucra el tema de gestión de recursos humanos, eh, es el héroe, ¿no? Se pone en la capa, pero cuando algo falla, pues recursos humanos también es el área más álgida en la cual muchas personas nublan el resto
de cosas positivas que tal vez hayan podido hacer. Entonces, el que ellos también sepan lidiar con eso, ¿no? Cómo manejan esa presión ellos mismos, ¿no? Eh, Porque sí es importante, digamos, rescatar que dentro de todas las relaciones humanas, dentro del trabajo, para muchas personas hoy por hoy su trabajo es su refugio, ¿sí? De repente es lo que les da aparentemente el sentido de su existencia, se sienten útiles, se sienten activos, se sienten productivos, es siquiera el respiro de salir de casa, ¿no? Es la oportunidad de ver otras caras, de conversar. Como les decía a un inicio, un trabajo decente genera salud mental. El trabajo tiene que ser el medio, el espacio, el lugar que propicie bienestar, sentido de logro, de crecimiento, de desarrollo y de plenitud en todos los ámbitos de la realización del ser humano. Bien, pero obviamente no todos funcionamos igual, no todos pensamos igual, no todos sentimos o procesamos o gestionamos las emociones de manera igual. Entonces, un psicólogo ocupacional viene a valorar, a validar y a canalizar todas esas cuestiones psicológicas dentro del ambiente de trabajo. ¿Lo vas a tener que hacer de manera individual? Sí, vas a tener que hacer ese abordaje a través de tus intervenciones psicológicas. ¿Lo vas a tener que hacer en el ámbito grupal? También, sí, vas a tener que saber, digamos, lidiar, como se dice, con la parte sindical, con la parte del trabajador, con los no sindicalizados, con el área de recursos humanos. Tú tienes que mantener, como les decía, dentro del perfil del psicólogo ocupacional, la imparcialidad, la objetividad y la confidencialidad, ¿sí? En el alcance nosotros vamos a revisar eh, que uno debe de especificar la temporalidad, la cantidad de las sesiones, la duración de las sesiones, ¿sí? Y poder establecer metas realistas. Ojo, eh, les recomiendo siempre empezar por un número bajo, digamos, de meta, para empezar al menos entre eh, el 100% de su población que puedan atender, ¿sí? Si tienen, si cuentan con los recursos, de repente, o el tiempo, se puede lograr. Quizás el 100% de un grupo de 50 personas se podrá, pero de no ser el caso, al menos yo recomiendo empezar por una meta de atenciones psicológicas del 25%, ¿sí? De modo que en el transcurrir de la ejecución del servicio se pueda visibilizar la necesidad y entre ellos mismos, ¿no? Comparten la experiencia satisfactoria de la intervención psicológica que tuvieron, orientativa, y ya eso también se va propalando. Los acompañamientos, en este caso, acá les colocan cada 2 meses, perdón, por 2 meses, y las horas de intervención en total 75 horas. Esto es un caso para personal, 35 personas. Esto es un monto, por ejemplo, que se puede manejar. Si se dan cuenta, el monto que se ha establecido acá, bien, equivale más o menos a algo de 150 soles por persona. Y ahí tendríamos que incluir también el 8% que corresponde al IGB, por eso que sale algo más de 150 por persona. Es importante uno darle el valor eh, a tu trabajo, es importante, ¿sí? Eh,
podría darse el caso que tal vez tu meta se supere en primera instancia, ¿sí? Pero tú manejas un documento con un proyecto, con un presupuesto establecido, con ciertas especificaciones, eh, que sería importante ver la forma de cómo se maneja. En algún momento, quizás cuando eh, se previó una intervención o un servicio de vigilancia psicológica para una población de trabajadores y como parte de la responsabilidad social también se atendían a otros usuarios externos, ¿sí? Pero eso, por ejemplo, no estaba cubierto, ya eso era quizás una actividad ad honorem, pero que reforzaba el sentido de identificación de la comunidad, eh, digamos que posicionaba de manera muy favorable a la entidad en temas de las relaciones comunitarias, pero no debería ser una constante. Mari, ¿qué tal? Te cuento que ese rango varía, y bien, hay profesionales que cuentan con los instrumentos computarizados, los programas originales, mucho va a depender de tu, eh, digamos, de lo que tú hayas invertido para la implementación del servicio. No obstante, en la mayoría de los casos, por lo que he visto, eh, cuando se hace una evaluación de riesgos psicosociales, manejan un promedio de entre alrededor, y digo alrededor, digamos que puede ser tipo 15 para arriba, 15 para abajo, pero por trabajadores alrededor de 35, 35 soles, dependiendo de la cantidad de la población, ¿no? Creo que a más trabajadores, ese número se va manejando hasta ahí. Yo creo que ese es el mínimo mínimo que he escuchado. Luego, en grupos relativamente menos densos, ¿no? Entiendo que manejan cifras de hasta 80 soles por trabajador o, eh, dependiendo del sector, si es un sector público o privado, podría llegar hasta 150 soles por trabajador evaluado, ¿no? Entonces, va a depender, pero digamos que en este rango, uno también del material, ¿no? Porque si tú haces, digamos, una implementación de costos, eh, el tiempo que te va a tomar hacer la recopilación de la información, ya todo el trabajo de gabinete, procesar los resultados, sacar cuadros, o sea, va a depender mucho del manejo, la inversión de tiempo que te vaya. Una evaluación implicaría también las entrevistas o focus informes. Sí, Mari, hay un proceso dentro de la evaluación de riesgos psicosociales que se conoce como el proceso de validación de la información. Es decir, una vez que tú obtienes ya, digamos, la data, o a la par que vas haciendo las evaluaciones psicológicas, vas obteniendo ciertos niveles, haces una selección aleatoria, una muestra, eh, para poder entrevistarte con los trabajadores, ya sea de manera individual o de manera grupal, en la cual ellos te van a, digamos, referir, ¿no? O sea, cuáles son los orígenes de ese factor que está saliendo con alta sensibilidad en su lugar de trabajo, en su sede, en su área, en su unidad. De allí que, por ejemplo, te puedan decir, no, mira, acá en esta sede ha salido con un alto nivel de riesgo las exigencias cuantitativas, ¿no? O el ritmo de trabajo, la sobrecarga laboral. Ya, genial. Entonces, mira, este es el factor de riesgo psicosocial con mayor probabilidad de atentar contra la salud de los trabajadores, ¿no? Por las condiciones en las que se está dando. Cuando conversas con el trabajador, ese es el focus group, de repente te revela o te refiere que efectivamente en los últimos años han cambiado, no sé, en el último año han cambiado 5 veces de jefe, ¿no?
que de repente hay diversos trabajadores de baja, ¿no? Que están con licencia, de repente que todavía no se cubre su plaza, o de repente está de vacaciones, ¿no? Y quizás no hay una distribución equitativa de las tareas, entonces eso está afectando el cumplimiento de sus metas y plazos, de entrega de documentos, entonces ahí te vas dando cuenta a partir de los focus group de las entrevistas, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser las posibles fuentes o el origen de que ello se esté dando? ¿Cuál es la estructura del informe de atención psicológica en psicología ocupacional? Mm, Podrías armar un modelo en base a lo que tú conoces. Sin embargo, hoy por hoy en psicología ocupacional trabajamos más con datas que nos arrojen ya partes cuantitativas. Quizás para tu manejo personal, yo sí cuento, por ejemplo, en donde trabajo, tengo mi propia, digamos, mi propio archivo de los trabajadores que atiendo. Sin embargo, cuando hago de repente, informes psicológicos, bien, no se hacen como un carácter de repente clínico, porque acuérdense que nosotros no estamos haciendo clínica en el trabajo, pero sí hago reportes, por ejemplo, de lo que tendrían a ser el estado situacional, el estado socioemocional del trabajador, ¿sí? Cuáles son los factores de repente identificados, cuál ha sido el labor, más que el origen, a qué de repente el trabajador refiere o va asociado, y luego las intervenciones, qué tipo de intervenciones se realizaron, y las conclusiones y recomendaciones en función de cuál es el plan de intervención que se piensa trabajar o que ya se va a trabajar, la evolución y finalmente si requiere de alguna derivación o se le da el alta, ¿no? Dice, me refería a que eso eleva el costo, no solo es aplicar un instrumento, los ingenieros de higiene solo aplican un cuestionario, porque cobran más económico, mucho intrusivo. En realidad, los ingenieros, según la normativa, no son las personas idóneas para aplicar los cuestionarios de riesgos psicosociales. Ojo, mucho cuidado con eso. La ley lo indica. La ley indica que tiene que ser un psicólogo colegiado y habilitado especialista en el ámbito de las temáticas de salud mental. ¿Sí? Y sí, ciertamente, Mari, hay, claro, hay un interés lucrativo por parte de, ¿no? Ahora, como les decía, en las condiciones de servicio nosotros tenemos que especificar nuestro plazo, o sea, nuestro plazo de inicio y nuestro plazo de término. Incluir el 8% del impuesto. A ver, ahí ustedes tienen que incluir hasta el tema de sus materiales, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿no? ¿Y cuánto yo podría cobrar por un estudio de riesgos psicosociales? Habría que manejar ahí el tema, uno, de las variables, incluso el mismo hecho de que tú te estés capacitando y especializando ya involucra una mayor inversión de tu parte y eso es algo que así como tú estás invirtiendo, tienes que también tener un, digamos, un dinero o un espacio de rentabilidad para ti. Es decir, que ese dinero que estás invirtiendo vuelva a ti en el beneficio profesional, ¿no? Porque obviamente como psicólogos ocupacionales estamos llamados a eh, capacitarnos en muchos aspectos, como hemos visto a lo largo de las 3 sesiones que tenemos, no solamente, digamos, claro, somos especialistas en lo que es monitoreo de riesgos psicosociales, pero como vemos, tenemos que tener una visión amplia de lo que es la salud, ¿sí? Para que tú también puedas estar inmerso en ese diálogo, en esa orientación, en esa comprensión del fenómeno de lo que le ocurre a la persona. Y del mismo modo puedas traducírselo a sus jefaturas, no para que le cuentes la historia, el problema de lo que está pasando, ¿no? Pero sí para que puedas ver
qué modo desde su cancha, desde su rol como jefe puede impactarlo de manera positiva a ese trabajador, ¿no? Levantar. La ley como tal, eh, me parece que eso está incluido, sí lo tengo, me parece que eso está incluido en el manual de salud ocupacional del MINSA, de IGESA. Ahí está, ahí está, ahí está en la parte de la evaluación psicológica ocupacional. Ahí tal cual lo refieren, ¿no? Tiene que ser un psicólogo debidamente, un profesional debidamente colegiado, psicólogo. Bien, eso no lo puede hacer ni el médico ocupacional, ni el ingeniero de higiene y seguridad, ni el analista de seguridad, tiene que ser un psicólogo ocupacional, porque la firma al final, sí, la firma, lo realiza, lo sella un psicólogo ocupacional. Nos dice, en los hemos, pero no es riesgo crucial, ese es el problema. Claro, podría ser, pero en la práctica, o sea, en la práctica como tal, el informe psicológico, el informe de riesgos psicosociales tiene que ir firmado por un colegio, por un psicólogo profesional colegiado y habilitado, ¿sí? O sea, digamos que tener un informe de riesgos psicosociales firmado por un ingeniero ya desacredita, eh, digamos, la credibilidad de esa información, ¿no? O sea, yo no me imagino realmente con lo que tú estás comentando qué tipo de recomendaciones, qué tipo de focus group para empezar haría un ingeniero, ¿no? Con una información tan sensible, tan altamente sensible que podría generar una especie de iatrogenia, ¿no? Y qué tipo de recomendaciones, informes haría, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sí es cierto. Salvo que tú me digas, ¿no? Hay una empresa consultora cuyo ingeniero es el director del proyecto y bueno, él es encargado de brindar los servicios de monitoreo de ergonomía, de monitoreo de riesgos biológicos, eléctricos, ya, claro, porque tiene todo un staff y dentro de ese staff hay un psicólogo, genial, ¿no? Pero si él es el único que va a hacer y va a firmar, entonces ahí sí estaría bastante dejando mucho entrever, como tú dices, el tema, ¿no? Tienes que determinar también en qué armadas o en qué porcentajes o en cuánto se va a dar el tema de los pagos y la entrega de certificados materiales, el aprobar el programa, se definen las fechas, acciones específicas e instrumentos de evaluación. ¿Qué metodología se podría utilizar? Obviamente el tema de las intervenciones individuales, nosotros vamos a manejar el tema de la entrevista psicológica ocupacional, porque tu visión de la información que vas a tener va a estar tomando en cuenta, bien, el modelo, recuerda, de demanda, control, apoyo. Y a eso tú le sumas el componente psicológico de la persona. Es decir, ok, qué nivel de demanda percibe, qué nivel de control tiene o percibe, qué nivel de apoyo percibe, pero también a la par, cuáles son sus rasgos o características o variables psicológicas, ¿no? Las variables incluso de la edad, las variables de la salud, las variables familiares. Tú vas a tener una visión. Yo digo, ciertamente, chicos, que nosotros como psicólogos ocupacionales tenemos una amplia ventaja sobre nuestros colegas de las diferentes o de las distintas ramas de la psicología, ¿no? Porque cuando tú estás trabajando en el ámbito educativo, que también he trabajado en el ámbito educativo varios años, cuando culminé la carrera, es que ves la óptica desde el plano psicosocial, priorizando obviamente el bienestar del estudiante, de su entorno, de la comunidad educativa, ¿sí? Pero tal vez no tomamos en cuenta estos factores de los padres, ¿no? Y los padres son los principales protagonistas de la formación y educación de sus hijos.
Entonces, una de las experiencias más bonitas que para mí calaron mucho en el tema de la psicología ocupacional y que por ende yo me metí de lleno con mucha pasión a esto, es que durante la pandemia recuerdo la llamada telefónica a una familia X. eh, la esposa del trabajador fue diagnosticada con una enfermedad oncológica. Ella estaba llevando su tratamiento y producto de la pandemia, pues el tratamiento tuvo que ser reprogramado, tuvo que ser un poco postergado. Y cuando conversé con la señora, de alguna forma ya previamente, en alguna ocasión recuerdo le hice alguna visita domiciliaria, pero fue porque en esa empresa me permitían realizar también el abordaje a los familiares, o en cierto modo la parte orientativa a las familias, ¿no? Entonces, ya la señora había tenido un contacto, pero yo recuerdo que había pasado bastante tiempo, ¿no? De esa visita domiciliaria. Y la señora en pandemia se acuerda y me dice, ¿usted es la psicóloga que vino la otra vez? Sí, sí, claro, sí, ya he tenido el gusto de conocerlo, que ustedes me han recibido en su hogar muy amablemente. Em, sí, la verdad es que yo, dice la señora, decía ahí, la verdad es que yo agradezco mucho porque después de mucho tiempo, ahora yo veo, siento que no solamente mi esposo, sino muchos de sus compañeros de trabajo le toman un valor, una importancia más a la familia. Y eso es porque precisamente están tocando, están abordando esa esfera afectiva de ellos, ¿no? Esa esfera, porque ellos era una empresa con actividades de alto riesgo que corresponde al sector eléctrico. eh, Y en ese tiempo, pues, previo a la pandemia era como que sin saberlo, se había implementado un programa de comportamiento seguro, era una serie de talleres orientados a reforzar el saber, el poder y el querer trabajar seguro. Entonces, incluso el ingeniero reforzaba esta idea en algún momento cuando me comentaba, me abordaba al final del taller, me decía, nosotros también trabajamos eso, me decía el licenciado. Nosotros también les damos charlas de eso, nosotros también contratamos servicios, capacitamos, pero ustedes como psicólogos, ustedes tienen otra forma de llegar a las personas, ustedes tocan la fibra emocional y la hacen conectar con la parte positiva, o sea, con la parte cognitiva, decisional de la persona, ¿no? Entonces, miren qué importante puede llegar a ser nuestras intervenciones dentro del ámbito laboral. Repercute, o sea, tú vas a repercutir sin quererlo, o sea, sin tenerlo de repente previsto, pero vas a impactar de manera positiva de repente en las familias, sí, de repente hasta en los propios hijos también, los hijos que están en una etapa, eh, incluso hasta en sus vínculos de pareja, ¿no? Porque muchos de ellos de repente te van a referir situaciones así o problemáticas de ese ámbito. Obviamente tú no le vas a dar la terapia de pareja, pero de repente lo vas a canalizar a que lleve terapia de pareja. O le vas a sensibilizar para que tome en cuenta que, o sea, no es normal vivir bajo violencia, ¿no? O que no es normal vivir peleando delante de los hijos, ¿no? O sea, eso es fomentar salud mental. En las intervenciones grupales, como les decía, es curioso porque muchas personas podrían aún conservar por temas de miedo, de mala información o porque se dejan llevar por lo que dice la gente, ¿no? Que los psicólogos, los psiquiatras son para los médicos, eh, o que incluso tienen sus pensamientos más mágicos religiosos arraigados y tal vez piensen que se trate los problemas de salud mental hasta de cuestiones sobrenaturales, ¿no? De posesiones o de cosas como de brujería o ese tipo de cosas. Pero es importante, ¿no? Hacer la psicoeducación a los trabajadores y que ellos finalmente, como yo siempre les digo, ¿no? Yo mi meta es, cuando yo voy a trabajar en una empresa, el día que yo me vaya, la gente, al menos los que hayan pagado por el servicio, le pierdan el miedo a psicología. Es decir, sepan que el psicólogo es un aliado, no es una persona que va a llegar para evaluarlos, para que los despidan, porque esa no es nuestra finalidad. Nuestro trabajo es
fomentar la salud mental en el entorno laboral, empezando por trabajar con las personas de manera individual, de manera grupal, haciéndolos, involucrándolos también. Si tenemos la oportunidad de hacer talleres vivenciales, hacerlo, evaluación del estrés y psicopatología, es decir, entender el estrés. Para que tú puedas manejar el estrés, tienes en primer lugar que identificar que lo que estás teniendo es un estrés, ¿no? Como yo tenía una señorita que me decía, ay, es que ya la enfermera ya me conoce porque yo siempre vengo por mi paracetamol para el dolor de la cabeza o mi migraña. Yo le pregunto, ¿no? ¿Y cada qué tiempo vas a tópico para que te den? Ay, en la semana serán 4, 3, hasta 5 veces. Y le digo, ¿y desde cuándo estás así? Me dice, ay, no sé, ya perdí la cuenta, pero todo este año, me dijo, y estás viniendo a trabajar así. Entonces, eh, ¿y te has dado cuenta cuando se agudiza tu dolor de cabeza? Ay, sí, cuando tengo mayor cargo, cuando hay un problema con mi jefe. Entonces, miren, todas esas cuestiones que la persona realmente no lo estaba asociando con un tema de estrés y patología, sino que lo estaba normalizando porque no lo había visto de esa forma. Entonces, si estás trabajando desde el ámbito virtual, tener tus sesiones de evaluación online, intervención, orientación vía videollamada, ya el hecho de que tú le mandas un mensaje a una persona de decir, hola, este es el servicio de psicología ocupacional o el servicio de psicología, de atención psicológica ocupacional, ¿no? Este es un espacio que brinda escucha y acompañamiento a los trabajadores, que puedes consultar, orientar. Entonces ya a la persona es como que, wow, qué lindo, ¿no? Ya me están prestando un poco de atención. Entonces, por ese lado hay que tener en cuenta, estimado, ¿no? Crear y fomentar estrategias que promuevan la salud mental en el trabajo es indispensable para el logro de las metas empresariales y el crecimiento organizacional saludable. Nuestra intervención de manera directa y de manera indirecta propicia bienestar, propicia un sentido de crecimiento personal, un sentido de apoyo social, también esto es parte de sentir el respaldo, la escucha, el acompañamiento, la orientación y crear perspectivas más saludables para afrontar esos retos que el mismo trabajo de por sí conlleva y poder identificar aquellas situaciones también insalubres que no debemos de repente tolerar, normalizar o de repente subestimar. Con ello, estimados, estamos terminando por el día de hoy. Si tuvieran alguna consulta adicional, favor escribirlas en el chat. O de lo contrario, pasamos a abrir nuestras cámaras para nuestra foto de protocolo de la noche. Mientras me permiten un ratito para abrir el archivo donde vamos a compartir nuestra foto. Abrimos nuestras cámaras. Desde ya agradecerles a cada uno, Janet,